El tema que vamos a tratar es el gobierno de la iglesia. Y el tema, cuando lo vemos con la palabra gobierno delante, quizás nos puede intimidar un poquito, pero realmente cuando vamos a la Biblia y cuando se habla de gobierno, en el caso del Señor, se habla de aquellos que van delante, siendo ejemplo de aquellos que le siguen. Entonces, no sería entonces extraño nosotros hablar del gobierno de la iglesia local como todo. Y quisiéramos nosotros comenzar viendo parte del programa que estaremos viendo durante estos 3 días. El programa es extenso, el tema es bastante amplio, pero nosotros hemos querido sintetizarlo en varios subtemas. Por ejemplo, hoy quisiéramos hablar de lo que es el gobierno de la iglesia o la posición del anciano como tal. Mañana, si el Señor nos lo permite, estaremos viendo el tema de los requisitos de los ancianos, pero también estaremos viendo las funciones, el trabajo que deben desarrollar los ancianos dentro de la iglesia del Señor. Estaremos viendo varios temas al mismo tiempo. Igual estaremos desarrollando lo mismo el domingo, si el Señor nos lo permite. Si nos da tiempo, estaremos viendo entonces los requisitos de los diáconos. Podemos ver algunos temas como consejería bíblica. Bueno, depende de cómo nos dé el tiempo durante el desarrollo de todo este tiempo. Así que, hermanos, de inmediato quisiera señalar un concepto antes de nosotros ver el tema como tal, porque cuando hablamos del gobierno de la iglesia, estamos hablando de orden y estamos hablando también de autoridad. Y realmente el orden y la autoridad provienen de Dios. Los conceptos de autoridad, de orden y organización tienen como todo su origen en la mente de Dios. Siendo Él el solo soberano, Dios sobre todo, el único Dios verdadero, se vale de su autoridad para imponer orden y organización en toda su creación. Si ustedes notan, ahí estamos viendo nosotros parte de lo que es el universo. Y el primer texto, la primera declaración que nosotros vemos en la Biblia es una orden prácticamente de Dios que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice más: y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué se hizo? Se hizo la luz. Dios emitió una orden, pero una orden que imponía también su autoridad sobre toda la creación, a tal punto de que cuando hizo el universo e hizo también la tierra, creó este lugar especial para que habitase el hombre. Lo hizo en el lugar exacto donde debía estar en el universo, ni tan lejos del sol que nos muriéramos de frío, ni tan cerca del sol que nos muriéramos quemados. Estamos en el lugar exacto donde Dios quiso que nosotros viviéramos. De manera que viendo eso y viendo también que a este planeta le colocó una luna. Si hubiese 2 lunas, no hubiera existencia aquí en la Tierra, nosotros estuviéramos muertos. Si no hubiese luna, tampoco existiría vida en el planeta donde nosotros estamos. De manera que solamente viendo la creación nos damos cuenta de que el Dios que nosotros servimos implanta su orden y autoridad en todas las cosas que Él hace. A tal punto que el salmista
David en el Salmo 19, verso 7 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha puesto su orden y autoridad en el hombre desde el principio, dándole autoridad sobre la creación, tratando él de imponer su orden y autoridad. También nosotros vemos que él creó al hombre y le hizo ayuda idónea para él. Ordenó a Noé construir un arca para que él guiara a su familia a la salvación de un diluvio inminente. Pero también nosotros observamos a través del recorrido bíblico que él utilizó a Moisés para liderar al pueblo de Israel, para liberarlo de Egipto y su peregrinaje en el desierto. Levantó jueces y reyes para gobernar también a dicha nación. Ha puesto y quitado reyes desde la existencia del hombre con el fin de establecer su orden en la raza humana. Pero también nosotros vemos que en su pueblo, que es la iglesia, donde estamos todos los redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estableció un orden para guiarla, para ministrarla y pastorear por medio de hombres que Él ha escogido a este fin. A ese conjunto de hombres se le llama el gobierno de la iglesia, que es el tema que nosotros queremos tratar. El gobierno de la iglesia, el cual está, como dice y acabamos de nosotros enfatizar, está para guiar, administrar y pastorear por medio de hombres que Él ha escogido para este fin. Esos hombres son los ancianos de la iglesia local. Ahora, ¿quién es un anciano? Bueno, un anciano es parte de la pluralidad de hombres bíblicamente calificados que pastorean y supervisan en conjunto la iglesia local. Ahora, nosotros debemos estar claros de que esos ancianos, como numerosos pasajes que vemos en el Nuevo Testamento, tienen tres nombres refiriéndose a una misma persona. En primer lugar, la palabra anciano, la palabra obispo y pastor se intercambian en la Biblia y hacen referencia a la misma responsabilidad. Ahora, hermanos, cuando nosotros vamos a algunos textos de la palabra del Señor, como Hechos capítulo 20 y su versículo 28, nosotros observamos ahí lo que pudiera ser la base del tema del gobierno de la iglesia, la razón, la base de todo esto. Busquen conmigo, hermanos, el libro de los Hechos, su capítulo 20, donde estaremos viendo no solamente este texto, sino algunos conceptos que quisiéramos compartir a continuación. Hechos capítulo 20 y versículo 28 nos dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál era el contexto de este pasaje que acabamos de leer? Bueno, había una gran reunión del apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso, en Mileto. Y prácticamente era una despedida que el apóstol Pablo tenía con ellos, donde le deja varias encomiendas y le hace una breve descripción del ministerio que él había desarrollado entre ellos.
Nótense que ya en el versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes. ¿A quiénes llamó Pablo? A los ancianos, ¿de dónde? De la iglesia. Ahora, a ese grupo de hermanos llamado ancianos de la iglesia, luego de Pablo decirle varias cosas importantes, dice en el versículo 28 que acabamos de leer: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué podemos nosotros ver entonces en este texto, en este versículo? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos una declaración de parte de Dios, un mandato de parte de Dios a los ancianos de Mileto. ¿Cuál era el mandato? Si leemos de nuevo: por tanto, mirad por vosotros. Ese mirad por vosotros es un mandato dirigido a aquel que cuida el rebaño de Dios, que debe en primer lugar cuidar primero su comunión con Dios antes de cuidar a las ovejas. El primer llamado que tiene aquel que forma parte del gobierno de la iglesia del Señor, que son los ancianos, en primer lugar, debe cuidar en primer lugar su vida, su comunión ante Dios, antes de tratar de cuidar el resto de la congregación. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que dar lo que sí ya tenemos. Por tanto, la primera declaración que aquí observamos, que implica, que dice, mirad por vosotros, implica eso que acabamos de señalar. No se puede proteger a las ovejas si no nos protegemos a nosotros mismos a través de hábitos piadosos, como cuáles, como la oración y el estudio de la palabra. Ustedes quieren saber cuál es la ocupación más importante que debe tener el gobierno de la iglesia. Está la oración y el estudio de la palabra. Recuerden Hechos 6, en el libro de los Hechos, en su capítulo 6, había un problema y era de que las viudas de habla griega habían sido desatendidas en una distribución diaria que hacía la iglesia. Entonces eso llegó a los oídos de los apóstoles, y entre las cosas que los apóstoles le dijeron a los discípulos en el verso 4 es de que ellos debían dedicarse a lo que era la prioridad de sus vidas, y que 7 hombres con características en particular se dedicaran a resolver ese problema que era servir a las mesas. ¿Cuál era el encargo que nosotros vemos que aparece en Hechos 6, versículo 4? De que los apóstoles debían dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. De manera de que un anciano debe ser un hombre que ame la palabra de Dios. Debe ser un hombre del libro. Debe ser un hombre que diariamente abra las escrituras. Debe ser un hombre que diariamente inquiera las escrituras. Debe ser un hombre que constantemente se alimente de la palabra de Dios. Porque si queremos alimentar a los demás, lo primero que debemos alimentarnos somos nosotros. Imagínense una persona desnutrida, una persona que no pueda ni siquiera valerse por sí mismo, que ha pasado mucha hambre, porque ha pasado mucha necesidad. Personas que están acostados con una anemia crónica. Le vamos a pedir a ese que se levante de ese lugar para alimentar a los demás.
Prácticamente es imposible de que eso suceda. Lo mismo también aquel que está para cuidar de la grey de Dios debe alimentarse primero. Debe conocer las Escrituras en segundo lugar. Debe ser un hombre de oración. Debe tener la vocación diaria de orar ante Dios, de hablar con Dios antes que hablarle a los hombres. Debe, en resumen, debe amar a Dios más que a los hombres, como le decimos a los casados en muchas ocasiones. Saben que en ocasiones se nos acercan muchos jóvenes y nos preguntan a nosotros: yo quiero casarme. Ajá, ¿con quién te va a casar? Bueno, con la hermana fulana. Si es una hermana, con el hermano fulano. Lo primero que nosotros le decimos es: mira, procura que tu pareja ame más a Dios que a ti. Porque si aman más a Dios que a ti será bien fácil amar. De la misma manera, cuando hablamos nosotros de los ancianos que forman parte de la iglesia, ellos deben ser hombres que amen más a Dios que a todos nosotros. Si aman a Dios, nos amarán a nosotros. Como traten a Dios, nos van a tratar a nosotros. Como ellos sean ante Dios, lo van a hacer entre nosotros. Hermanos, no nos engañemos. Si nosotros intentamos hacer algo a espalda de Dios, pues las consecuencias, pues las vamos nosotros a recibir. Pero si hacemos todo como Dios realmente quiere que hagamos, pues las bendiciones van a venir a nuestras vidas. Saben que cuando se habla del tema del gobierno de la iglesia, muchos dicen: ¿por qué ese es el tema que todo el mundo sabe? Pero nadie lo quiere hacer. Nadie quiere entregarse por completo a la responsabilidad que conlleva todo esto. Entonces, en este texto de Hechos, en su capítulo 20 y su versículo 8, primero hay una responsabilidad de los ancianos ante Dios. Y en segundo lugar, hay una responsabilidad del anciano ante la grey del Señor. Notamos que dice: tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, vemos dos palabras, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vemos en primer lugar la palabra obispo. La palabra obispo es lo mismo que sobrever, o ver por encima de, ver el horizonte más allá de lo que normalmente ven los demás. Y podemos nosotros hacer una comparación con nuestros hijos cuando estaban pequeños. Si nosotros veíamos que querían salir a las calles y venían vehículos, nosotros le advertíamos y le decíamos: mira, mi hijo, detente donde tú estás, porque nosotros veíamos más allá de lo que los hijos ven. Bueno, en la iglesia del Señor sucede lo mismo. Dios ha provisto a hombres que están en el deber de mirar más allá de lo que la grey del Señor ve. Y aquí dice el texto, hablando de esto: el Espíritu Santo, no yo, no usted. Y es importante nosotros ver esta declaración de parte del Señor, de que estos hombres fueron colocados por el Espíritu Santo y lo hizo con el propósito primero de sobrever y en segundo lugar para pastorear
la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando hablamos de pastor, que muchas veces nos preguntamos, pero ve acá, pero ¿por qué le dicen pastor? Bueno, porque en la Biblia, la palabra anciano denota a un padre que cuida de sus hijos. La palabra obispo es la misma que nosotros podemos ver como un sobrevedor, y un pastor es aquel que cuida y guía a la grey del Señor. Las tres palabras son utilizadas para definir a una sola persona, a la misma persona. Y en la labor del pastor nosotros podemos ver varios detalles importantes. En primer lugar, un pastor cuida y protege a sus ovejas. Por eso debe conocerla, saber sus necesidades. Como dice el Señor en Juan capítulo 10 y versículo 2 y también en el 27, donde Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por sus ovejas. Pero también al pastor, ¿qué pasa con su voz? Las ovejas oyen su voz. Él la conoce, pero las ovejas también le siguen. Y hermanos ancianos que están aquí esta noche, quisiera que reflexionáramos con varias preguntas importantes. En primer lugar, ¿conoces a cada uno de los hermanos de tu iglesia? ¿Lo conoces? A los que son padres, ¿conocen bien a sus hijos? Uno a uno. Conocer no es ver lo que está en la superficie. Yo estoy diciendo que conocer implica una intimidad más profunda, donde nosotros conocemos no lo que se ve en la superficie, sino que profundamente conocemos, en este caso, a nuestros hermanos en la iglesia. Conoce a cada uno de los hermanos de la iglesia. Voy a leer de nuevo Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 27. Está hablando el Señor Jesucristo. Y ese texto que repetimos una y otra vez dice lo siguiente: mis ovejas, ¿qué hacen? Hablando del Señor. Oyen que mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. ¿Y qué más? El resultado: me siguen. Hago la pregunta de nuevo. Hermano que está aquí, que forma parte del gobierno de la iglesia, en primer lugar te pregunto a ti, ¿conoce a cada uno de los hermanos de la iglesia? ¿Te has sentado alguna vez conmigo? ¿Ha intimado en su vida? ¿O solamente conoce el rostro de los hermanos cuando llegan al templo? ¿O te has sentado con ellos alguna vez? ¿Saben cuáles son sus necesidades? ¿Saben cuáles son sus fortalezas? Te lo voy a poner más fácil. ¿Sabe dónde viven? Y usted dirá, esta ciudad es grandísima. ¿Cómo yo voy a saber dónde viven cada uno de los hermanos? Pero si tú lo conoces, parte de las cosas que tú debes saber, al menos, es dónde vive. ¿Cuáles son sus necesidades? Ora por ellos, por todos los hermanos de la iglesia. Y ese llamado no es solamente para los ancianos de la iglesia.
Oramos todos por los hermanos de la iglesia. ¿Lo haces? Un buen ejercicio para poder orar por todos los hermanos de la iglesia es tomar la lista de los hermanos y orar al menos por uno diariamente. Ese es un buen ejercicio. O tener un buen programa de visitas o llamadas a las familias de tu iglesia. Recuerda que los hermanos son ovejas que el Señor te asignó para ser cuidadas por ti, igual que nuestros hijos. Nuestros hijos nos los ha dado el Señor como un regalo de su parte para que nosotros los custodiemos, para que nosotros los guiemos y no entregarle a cualquiera la crianza de nuestros hijos. Y cuando hablo de cualquiera, estoy hablando de los sistemas políticos, estoy hablando de los sistemas de educación, estoy hablando de todo lo demás. Aquí en este texto de Hechos capítulo 20, Pablo hace una gran advertencia que después de su partida vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y entonces el Señor tomó un grupo de hombres para cuidar de las ovejas, para protegerlas. Nosotros estamos llamados a proteger nuestras ovejas, cuidarlas. Nuestras ovejas pueden ser también nuestros hijos, para aplicación para aquellos que tienen hijos. Recordemos que los hermanos son ovejas que el Señor te asignó para ser custodiados. No puede dirigirles si tú no estás a su lado. ¿Qué hacen los pastores con sus ovejas? ¿Están con ellas? No hay manera de un pastor dirigir un cuerpo de ovejas si él no está ahí. La iglesia del Señor tampoco funciona de la manera en la cual nosotros querramos. La iglesia del Señor no puede administrarse a control remoto. Para administrar bien la iglesia del Señor, tú tienes que conocer a tus hermanos y tú tienes que estar con ellos. Y tú dirás, pero ¿y al tiempo? Bueno, una de las cosas que uno debe evaluar siempre es el tiempo que uno dispone. Haga una lista. Haga un calendario de sus actividades. Y vea que hay un espacio que tiene que buscar. ¿Para qué? Para ocuparse de los hermanos de la iglesia. Es una pena que en este tiempo las redes sociales ocupan más tiempo que nuestros hábitos de vivir en coinonía, en comunión. Si bien es cierto que hay grandes distancias, la tecnología nos permite ahora hacer llamadas, poder hablar con nuestros hermanos, poder enterarnos de sus necesidades, de nosotros poder en algún momento darle una palabra de estímulo. Por supuesto, eso nunca va a sustituir el hecho de que su pastor esté al lado de su oveja. No hay forma. ¿Por qué estamos nosotros los creyentes muchas veces tan tranquilos? Porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y una de las promesas que el pastor, el gran pastor de nuestra fe ha hecho en nosotros es que va a estar siempre a nuestro lado cada día de nuestras vidas. Si eres anciano, formas parte de la iglesia del Señor, busca a tus ovejas a donde quiera que estén. No cuenten los hermanos que vinieron, cuenta los hermanos que faltaron. Llámalo, verifica por qué no lo hicieron, verifica por qué no están, aliméntalo, fortalécelo. El Señor nos ha puesto a nosotros para esto. Nunca seremos suficientes, pero el Señor es suficiente.
Hermanos, Hechos 20, versículo 28, nos da también a nosotros una gran declaración final en este texto. No solamente nos dice que nos cuidemos a nosotros mismos, no solamente nos dice que veamos sobre la grey del Señor, no solamente nos dice que debemos actuar como pastores, sino que finalmente dice que la iglesia, ¿de quién es? ¿Mía? ¿Suya? ¿O del Señor? Y dice el texto más, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, tuvo un costo. Amado hermano, formar parte del gobierno de la iglesia local es un privilegio. Y ese privilegio nosotros no podemos derrocharlo mientras estemos aquí en este mundo. Nosotros tenemos que continuar hacia adelante con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay otro texto, está en 1 de Pedro, capítulo 5, que también vemos las palabras intercambiadas, anciano, pastor y obispo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice el texto, apacentar, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de quien, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí la declaración de Pedro es de que los ancianos no se enseñoreen del rebaño, de que no se pongan por encima de la grey del Señor. Y se refiere a un ejercicio de autoridad que en primer lugar vaya más allá de la esfera arriba enumerada, lo que acabamos de señalar. También se habla de una revisión de actitudes de soberbia, de prepotencia que nosotros podemos tener como ancianos de una iglesia. También de que no esté respaldada por un ejemplo de vida coherente. Si yo les digo a los hermanos que hay que estudiar la Biblia, yo tengo que estudiar la Biblia. Si yo le digo a los hermanos que hay que orar, es porque yo oro. Si le decimos a los hermanos que hay que tener el hogar en orden, el matrimonio en orden, es que tenemos el matrimonio en orden. Si le decimos, si citaremos mañana ese texto, que tenemos a nuestros hijos bajo el amor y la autoridad que se recibe en el hogar, nuestros hijos no pueden estar viviendo vidas perdidas, vida disoluta o vidas light, donde ellos hacen lo que ellos quieran, aún viviendo en el hogar nuestro. Eso es una vergüenza para el Evangelio. Es una vergüenza para aquel que dirige la grey del Señor. En resumida cuenta, mis queridos hermanos, planteamos aquí de que la grey del Señor es administrada por hombres. Esos hombres reciben el nombre de ancianos, de sobrevedores, también de obispo. La palabra obispo no es la que tradicionalmente vemos en algunos lugares donde hay un hombre que dirige varias iglesias. En la Biblia no vemos eso. En la Biblia vemos a ancianos que forman parte de una iglesia local y en ella administran la grey de Dios, no una administración de muchísimas congregaciones al mismo tiempo. Ahora venimos con algunas preguntas.
¿Cuántos ancianos debe tener una iglesia local? Bueno, en la Biblia lo que vemos es un conjunto de hombres que administran la iglesia. Buscamos textos como Filipenses en su capítulo 1 y verso 1, donde vemos una salutación de Pedro a aquella iglesia. ¿Qué dice, Pablo a aquella iglesia? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con quiénes? Con los obispos, plural, y diáconos, que no es la palabra que queremos ver por ahora, pero ahí vemos a los ancianos u obispos en plural, también hechos en su capítulo 14 y su versículo 23, y otros más, pero solamente veremos esos dos, los citaremos. Dice la palabra del Señor: y constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nosotros vemos entonces en la Biblia un patrón de que en una congregación hay más de un anciano. Usted dirá, pero ¿y si hay dos hermanos y muere otro? Y muere uno de los dos, ¿qué hay que hacer? Bueno, la iglesia debe de orar para que el Señor levante otro o otros. Pero nosotros debemos estar claros que el patrón que vemos en la Biblia es de que haya más de un anciano que el Señor haya establecido. Muchas veces, de los grandes errores que cometemos como iglesia es nosotros nombrar ancianos y no nosotros reconocer lo que Dios ha puesto como anciano de una iglesia local. Una cosa es nombrar. A mí se me ocurrió que el hermano fulano sea anciano de esta iglesia. Lo nombré o lo nombramos un grupito de hermanos. No fuimos a la Biblia, no consultamos con el Señor y lo nombramos. Pero reconocer es de que mediante obra del Espíritu Santo reconocemos el trabajo que un hermano está haciendo como anciano de una iglesia local. Así que, viendo esto, podemos concluir que en ningún lugar del Nuevo Testamento hay una referencia a una congregación dirigida por un solo pastor. ¿Cuáles beneficios nos trae a nosotros cuando hay un liderazgo compuesto por más de un anciano, por un conjunto de hermanos? En primer lugar, su consejo y sabiduría en conjunto ayuda a asegurar que las decisiones no son la voluntad o están al servicio de un solo individuo. Al estar compuesta la iglesia de personas con distintos grados de entrega al Señor y de madurez espiritual, las decisiones finales en lo que respecta a la vida congregacional no pueden basarse en un principio democrático. Alguno diría, pero mira acá, la iglesia es democrática. Señores, la iglesia no es democrática. ¿Qué dice la democracia? Que usted puede elegir y ser elegido. Pero la iglesia del Señor es teocrática, donde se hace única y exclusivamente lo que Dios dice. Entonces, los hermanos que forman parte de un cuerpo de ancianos o gobierno de la iglesia local, cuando se reúnen, no debe ser en base a lo que un individuo diga, sino en base a lo que Dios establece en su palabra. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 22. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Seguridad.
También, si hay división entre los ancianos a la hora de tomar decisiones, miren los beneficios. Todos los ancianos deberían estudiar, orar y buscar la voluntad de Dios conjuntamente hasta que se alcance un consenso adecuado de esa decisión a tomar. También, cuando tenemos más de un anciano, el trabajo pastoral se hace más eficientemente. Mis hermanos, solamente el Señor está en todas partes. El único que lo ve todo es el Señor. El único que todo el universo no puede contenerlo es el Señor. El único que todo lo puede es Él. Hay un refrán que dice que el que mucho abarca, como dice la segunda parte, poco aprieta. Imagínense un anciano para todo. Para predicar, para visitar a los hermanos, para aconsejar, para disciplinar, para organizar las actividades de la iglesia. Es imposible realizar un buen trabajo de esa forma. Cuando hay más de uno, entonces el trabajo pastoral se hace más eficiente, porque hay varios hermanos ejerciendo la misma función. También, con esto prácticamente concluimos en esta noche, con esta frase: la identidad y eficacia de cualquier iglesia está directamente relacionada a la calidad de su liderazgo. La iglesia es lo que son sus líderes. La iglesia es lo que es el gobierno de la iglesia local. Si tenemos un gobierno local, de la iglesia local, compuesto por hermanos que no sean devotos al Señor, que no hayan sido llamados por Dios, las consecuencias de nuestras decisiones, porque esa es nuestra, la vamos a sufrir. En cambio, si nosotros reconocemos lo que el Espíritu Santo ha establecido, seremos en una iglesia local bendecida por el Señor. La iglesia es lo que son sus líderes. Hubo un líder en una ocasión que en una gran reunión, habían tantas personas como esta noche, se estaba hablando de la cena del Señor. Y él dijo: hermanos, yo quiero compartir con ustedes una manera óptima de celebrar el culto de Santa Cena. Nosotros lo estamos llevando a cabo en nuestra congregación y hemos optimizado este gran culto. ¿Saben qué era? Ustedes ven que el pan y el vino están aparte. Yo tomo el pan, lo entro donde está el vino y posteriormente todos tomamos al mismo tiempo el pan y el vino. ¿Se imaginan cómo estará esa iglesia con semejante enseñanza? No se sorprendan, muchas congregaciones están así. ¿Y la tuya cómo está? ¿Cómo está la nuestra? ¿Tenemos hermanos realmente cualificados por Dios para formar parte del gobierno de la iglesia local? ¿Están ejerciendo sus funciones? ¿Están aconsejando? ¿Están pastoreando? ¿Están viendo los lobos que se están acercando al rebaño y están tomando las precauciones del hogar? ¿Están enseñando correctamente la palabra de Dios? Hermanos, es tu deber orar por los ancianos de tu iglesia. Es el momento
de también los hermanos que forman parte del ancianato de la congregación, evalúen sus vidas y vean si lo que están haciendo proviene de Dios. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Mañana continuamos. Veremos, con la ayuda del Señor, cuáles son los requisitos bíblicos para ejercer el oficio de anciano. Comenzaremos a desarrollar cuáles son las actividades en las cuales los ancianos, el gobierno de la iglesia local, debe estar haciendo para beneficio de la obra de Dios, para la gloria de Dios, para la honra y gloria de aquel que todo lo merece. Que el Señor nos bendiga.